Buenos días. En el día de ayer se sacó pecho, aunque con cierta timidez en esta Cámara, acerca de la solución del consejero de Cultura. Créanme que yo me alegro personalmente de esa solución, pero me hace reflexionar eso de sacar pecho, porque no sé si se saca pecho por solidaridad personal o porque se defienden determinados procedimientos. No sé si ustedes se han leído la sentencia. En la sentencia de absolución se dice que la conducta de Alonso ha sido irregular, reprochable administrativamente, afecta poderosamente a la imagen y la credibilidad de la Administración. No era lógico que se nombrara directores de determinados centros de la Administración Pública, como el Centro de Documentación del Flamenco y la Filmoteca de Andalucía, a personas que no trabajaban en esos lugares y que además no tenían tampoco formación para ello. Habla de que resulta obligado dictar una sentencia absolutoria respecto al delito de falsedad documental y también de prevaricación, aún consciente de encontrarnos ante una conducta irregular, reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y credibilidad de la Administración. Señorías, por favor. Desde mi punto de vista, cuando, si me permite... Perdón, señora Rodríguez Rubio, señoría, yo le ruego silencio, por favor. Siga con el uso de la palabra, señora Rodríguez. Si no hay un análisis crítico de esa sentencia, corremos el riesgo de volver a repetir ese tipo de nombramiento. Claro, si no permite el señor presidente que yo pueda intervenir, pues me callo y dejo hablar a cualquiera de la bancada socialista. Espere, señora Rodríguez Rubio, por favor. Deme 10 segundos para que el salón de pleno se quede en silencio. Van a ser algo más de 10 segundos. Espérese, todavía dejaremos que se desahoguen algún diputado o diputada más. Señora Rodríguez Rubio, continúe con el uso de la palabra. El problema está en no distinguir cuáles son las responsabilidades judiciales, que no son competencia de quienes estamos en esta Cámara, de las responsabilidades políticas. Y cuando no se reconoce abiertamente que hay cosas que se han hecho mal, no se van a enmendar y, por tanto, garantizamos su repetición. Resulta que se nombraron para estos centros a hijos de alcaldes del PSOE y se nombraron para la dirección de estos centros, que necesitan de una formación muy específica, a personas que pertenecían a la ejecutiva del partido en alguna provincia de Andalucía. Esta forma de funcionar parece muy común, forma parte de los corrillos habituales de la sociedad andaluza y nosotros nos gustaría que esto desapareciera. Quizá nos pidan también, que además ustedes sacan pecho y nos dicen que tenemos que pedir perdón. A lo mejor nos piden que le pidamos perdón al alcalde de La Algaba, que ha sido también absuelto, cuando todos escuchamos una grabación donde presumía de entregar las licitaciones por imperativos falocráticos. A lo mejor nos piden también que pidamos perdón al señor Menacho, si es absuelto, cuando hemos escuchado grabaciones y están en los medios de comunicación donde se habla de mordida a los salarios de los trabajadores de la Fundación Guadalquivir para financiar el propio aparato. Quizá no pueda demostrarse en un juzgado que hay responsabilidad penal, de lo cual, insisto, me alegro personalmente, pero es para sacar pecho, es para presumir de ese tipo de nombramiento y de formas de actuar. No hay que hacer un análisis crítico de los mismos. Esos son los polvos. Y luego vienen los lodos, cuando los conductos no están limpios y cuando no se barre el polvo y se prevé el polvo y el lodo, ocurren los lodos. Y los lodos, los fangos, son muchísimos. Caso ERE, Curso Edu, Invercaria, Fondos Jeremy, Bahía Competitiva, Caso Marisma, Fundación Guadalquivir, Soborno, Comunicación de Alcalá de Guadaira, el desfalco de Almensilla, Alcollar, el caso del Cartel del Fuego, el caso Serrallo, el caso Nazarí, ahora estoy hablando de otra parte de la bancada de este pleno, el caso Poniente, el caso Amat, el caso Góngora, el caso Lula del Río, el caso Mija, el caso Espartina, y estoy hablando de otra parte de este pleno. Con este panorama, de verdad no era necesario tener una oficina de lucha contra la corrupción que fuera independiente de la propia Administración. Nosotros propusimos una oficina de estas características, funciona en la Comunidad Valenciana, ustedes votaron a favor de la misma y han anunciado esta semana, coincidiendo con la pregunta, que estará para el primer trimestre del 2018. Los trimestres a veces no se saben muy bien cuánto duran, pero nos hablan de una oficina anticorrupción que va a depender directamente del Ejecutivo, de la Consejería de Hacienda, donde los nombramientos correrán a cargo de la consejera de Hacienda y donde además el tribunal estará formado por miembros de designación de entre los funcionarios, que yo no dudo de su solvencia, pero sí que están de alguna manera bajo la presión de quienes los nombran. De hecho, algunos de estos que están
ahora mismo vislumbrados en el proyecto de decreto, están imputados en el caso de los ERE. Es decir, no habría posibilidad de que tuvieran la suficiente libertad para prevenir un caso como el caso de los ERE. Yo me pregunto si no es necesario de verdad plantear ese tipo de medidas que sean de verdad la posibilidad de que no vuelva a ocurrir lo que nos avergüenza. Una cosa es la responsabilidad penal y judicial y otra la responsabilidad política. Pero la responsabilidad política exige un reconocimiento de los hechos, exige admitir que hay determinadas cosas que no se hacen bien y además el propósito de enmienda. Yo no veo propósito de enmienda en encomendarle al abogado de la acusación particular del caso de los ERE que pida que se archive el caso. Yo no veo que hay propósito de enmienda, porque de alguna manera los andaluces estamos pagando a un abogado para que pida que se archive un caso de una causa política y entiendo que de esto se debe hablar también aquí. Exige acción y ustedes han anunciado una ley de buen gobierno desde la investidura, pasando por distintos debates del Estado de la Comunidad, a un compromiso concreto del segundo trimestre del año 2017. Insisto, ¿cuánto duran los trimestres del Gobierno andaluz? Exige algo más que anuncios, porque con anuncios no hemos evitado que, por ejemplo, se encargue un contrato menor de esta Cámara a la empresa donde trabaja un familiar del presidente de esta Cámara. Los anuncios no han evitado que eso ocurriera y eso no está bien hecho. Eso, sea penal o no lo sea, que espero que no lo sea, no está bien hecho. Nosotros vamos a plantear medidas muy concretas, las hemos planteado hasta ahora. Ustedes han dicho que no a la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, a la Oficina Anticorrupción, a la reforma del reglamento para eliminar privilegios de quienes trabajamos en esta Cámara. ¿Qué van a plantear ustedes más allá del portal de transparencia? Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez Rubio. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señora Rodríguez, ¿tiene usted la misma credibilidad diciendo lo que ha dicho hoy aquí sobre la lucha contra la corrupción que la que dice cuando piensa o cuando nos transmite que se alegra de que haya sido absuelto algún funcionario o dirigente político en Andalucía? Ayer no hubo una solución para el señor Luciano, hubo una sentencia. Y eso es una diferencia importante en un Estado de Derecho como este. Hubo una sentencia. Y mire, luego hablaré de las responsabilidades jurídicas y políticas y de la diferencia entre un juicio político, ¿verdad?, y un juicio penal. Pero usted y yo tenemos dos concepciones muy distintas de la política, muy diferentes. A usted no le gustan los acuerdos ni los compromisos, no le gusta el que tengo ahora de investidura con Ciudadanos, como tampoco le gustaba el de Izquierda Unida. Intentó también reventarlo. A usted no le gusta ningún acuerdo que le cambie la vida a la gente. No le gusta gobernar con ataduras, por eso tampoco le gustan los presupuestos, ¿verdad? Y no le importa ligar su voto a la derecha para impedirlos. Y es verdad que yo soy menos dogmática, soy una socialdemócrata convencida de que la política útil es lo único que le cambia la vida a la gente y me gusta arriesgarme en política, aunque no pueda hacer todo lo que me gustaría, ¿verdad?, pero siempre hago algo o procuro hacer algo que haga que la gente viva un poquito mejor. Y yo entiendo que no somos iguales, lo entiendo, lo comprendo y lo respeto. Lo que no es usted es más honrada, ni más decente, ni más honesta que soy yo. Eso seguro que no. Entonces no le voy a permitir que venga aquí a esta Cámara, a mi fuerza política, ni a los representantes legítimos que han elegido los andaluces con su voto, a darnos lecciones de honestidad y de honradez. Porque no tiene un compromiso más fuerte con la corrupción del que tengo yo. Seguro que no. Y no se lo voy a decir por el hecho de que usted, en un momento determinado, creyera que lo más adecuado era con los fondos públicos pagarle la multa a un colega. No se lo digo porque el último día de su cargo en el Parlamento Europeo entendiera que le hacía falta un material que además venía muy bien para la campaña electoral, ¿verdad? No se lo digo por eso, señora Rodríguez, se lo digo porque no ha hecho absolutamente nada desde que está en la vida política para luchar, combatir y prevenir la corrupción. Y yo sí lo he hecho, Mire, lo he hecho dentro y fuera de mi partido. Y he tomado todas estas medidas como presidenta de Andalucía, con este Gobierno, por cierto, el Partido Socialista ese que tanto denosta. Pues mire, en primer lugar, se han puesto sobre la mesa todas y cada una de las decisiones que ha planteado la Intervención General de la Junta de Andalucía para que no volviesen a repetirse lo que sucedió con las transferencias de financiación. En segundo lugar, se ha seguido el criterio de la Cámara de Cuentas para incluir dentro de los presupuestos todas las entidades
del sector público instrumental. Se ha reforzado el control sobre la justificación de las subvenciones. Se ha incluido en las cuentas anuales la relación del personal de alta dirección y sus retribuciones. Se ha fortalecido el papel de la intervención. Hemos endurecido el régimen sancionador. Hemos entendido que la totalidad del sector público tiene que responder a las exigencias que hasta este momento solo se sometían las agencias públicas y las sociedades mercantiles. Hemos creado la Oficina de la Corrupción, esa que no le gusta a usted, que mire, que es que ya no le gusta ni siquiera que sea la intervención general y que sean los letrados y los jefes de servicio, funcionarios públicos de la Administración andaluza, quienes estén al frente, pero yo creo en la separación de poderes y este Gobierno no se va a meter a jueces y magistrados. Este Gobierno tiene que gobernar, evidentemente, y la justicia, impartir justicia. Y mire, me he limitado a señalarle algunas de las medidas, pero hay otras más. Publicamos los órdenes del día y los expedientes del acuerdo del Consejo de Gobierno. Hemos aprobado una ambiciosa ley de transparencia, la más avanzada de toda España. Hay en funcionamiento un portal y un Consejo de la Transparencia también referencia en el conjunto del país. Hay transparencia fiscal absoluta de todos los miembros del Consejo de Gobierno y sus parejas, de todos, con la publicación de las declaraciones del IRPF. Hay un decreto de tesorería que obliga a la Administración andaluza a publicar cada 3 meses los cobros y los pagos que se realizan diariamente, no las chapuzas que usted pretendió hacer en esta Cámara con los saldos diarios de las cuentas bancarias. Es decir, una aluvión de iniciativas que no existe en ningún Parlamento de España, en ninguno. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que hay que luchar contra la corrupción y porque estamos convencidos que hay que proteger este sistema democrático. Y para proteger el sistema democrático hay que quererlo y hay que creer en él. ¿Y sabe lo que pasa? Que usted ni cree ni lo quiere, porque para usted todo lo que no le gusta es un régimen, como es el 78, como es la democracia, porque realmente lo que no les gusta es la democracia, la separación de poderes y la libertad que ha tenido el pueblo andaluz para votar lo que le ha dado la gana a lo largo de toda la autonomía. Y cuando yo la escucho hoy aquí, desgraciadamente, cuando yo la escucho hoy aquí, escucho lo mismo que escuchaba cuando era pequeña por parte de otros protagonistas. Es como la pinza 3.0, la escucho a usted y escucho a lo moderno, a Luis Carlos Rejón, de la mano de Javier Arenas. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio, tiene la palabra. Pues no será porque no ha hablado de casos de corrupción en Andalucía del Partido Popular. Esa oficina anticorrupción debería servir también para prevenir los casos de corrupción vinculados al Partido Popular, que también lo hay. Si es que una ardilla se puede pasear por Andalucía desde Almería hasta Huelva sin tocar el suelo, caso por caso de corrupción en esta tierra. Y ustedes ponen sobre la mesa una oficina anticorrupción que depende del Gobierno al que tiene que fiscalizar. No tiene sentido. Nosotros hemos dicho una oficina anticorrupción dependiente del Parlamento, como la Cámara de Cuentas, que tenga más posibilidades. Hemos dicho también dotar a la Cámara de Cuentas. Tienen 20 auditores para 800 ayuntamientos, 8 diputaciones, la Junta de Andalucía entera, todos los entes instrumentales. ¿Ustedes creen que la Cámara de Comercio puede efectivamente fiscalizar con toda la soltura que debería? Hemos aprobado una moción para decir que se tiene que dotar mejor y seguimos sin ver eso hecho realidad. Pero es que además nosotros nos vamos a varios pasos antes. Nosotros entendemos que la designación de cargos en determinados lugares tiene que correr con cuenta a las comunidades que forman parte de esos centros, como se hacía en los institutos antiguamente. No tiene que designarlo ningún consejero. A lo mejor en el centro de documentación del flamenco tenían que haber sido los flamencólogos, los flamencos, los estudiosos, quienes eligieran al director de ese centro y no el consejero de Cultura. Porque esos son los polvos que cuando llueve forman lodo. Muchas gracias. Gracias.